Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puestos en pies, vamos a dejar este tiempo en las manos de Él, que Él sea honrado, ¿verdad?, a través de los cantos y que nosotros también podamos abrir nuestro corazón a Él. Amén. Señor, gracias por tu inmenso amor, gracias, Señor, porque eres bueno. Y una vez más estamos aquí en tu casa, Señor, es un privilegio estar aquí, Señor, y el gozo que tú das, Señor, nos ayuda a servirte con alegría, con esa paz que siempre tú nos das, Señor. Ahora, Señor, que podamos redimir bien el tiempo esta tarde, sobre todo cantándote y alabándote, Señor, y abriendo nuestro corazón a ti, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Temor, hoy lo rindo a tus pies, y en la noche
sea por nosotros. Amén. La segunda canción en una línea que dice: quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Y en un versículo en Mateo 28:19 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo nomás los quiero animar que en sus propias casas, en los trabajos, en las escuelas, las amigas o amigos que ustedes tienen, hablen del Señor, porque es bueno y todos deben de conocerlo a Él. So, yeah. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. De recibir toda adoración. ¿Cuánto lo creen? Digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. No hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor
Pueden sentarse. Buenas tardes, bienvenidos. Nos alegra que estén otra vez con nosotros este domingo, en la casa del Señor, alabándolo, y glorificando y cantándole, y alabando su nombre. Es algo tan bonito que, gracias a Dios, lo podemos nosotros, pues gozarnos, ¿verdad? Gozarnos. Dios nos dio la oportunidad de gozarnos. Dios nos dio esa oportunidad de mandar a su Hijo para poder nosotros estar directamente con Él, gozándose, alabándolo. Tengo unos anuncios. Los anuncios breves que tengo son de Youth Chat, Youth Coffee Chat, ¿verdad? Va a ser el martes 18 a las 7:30 en Starbucks, en la universidad. Tenemos también Activity Night el otro viernes. El viernes octubre 28 va a ser una Activity Night para los jóvenes también, ¿verdad? Que no se la pierdan porque se va a poner muy emocionante. Y una de las cosas que quieren hacer los jóvenes en ese viernes va a ser escape room, una actividad en grupo, así realmente no estoy muy enterado yo cómo funciona, pero me lo han platicado que es muy bonito, ¿verdad? Entonces, pues para más información pueden hablar con Tori o JP, ¿verdad? Ellos les van a dar más información de lo que yo pueda darles porque no estoy muy enterado de ese evento, pero yo sé que es para los jóvenes y va a ser algo de bendición, ¿verdad? Entonces, antes de irme, antes de bajarme, quiero darles una oportunidad de que cada uno se salude, ¿verdad? Y mire a su compañero al lado y salúdelo, dígale Dios lo ama. Es bueno recordarnos de vez en cuando, hasta uno mismo, recordarnos uno mismo que Dios nos ama, ¿verdad? Que Dios es que si se siente pobre, no se sienta pobre porque Jesucristo pagó con esa sangre valiosa, ¿verdad? Que vale más que el oro y la plata. Entonces no es pobre, no somos pobres, ¿verdad? Todos aquellos que nos están viendo aquí, ¿verdad? Presentes, y los que nos están viendo de redes sociales, los invito, los exhorto a que vengan a la casa del Señor, ¿verdad? Porque es bonito estar aquí alabándolo, glorificándolo. Quería leerles un versículo aquí de Salmos, ¿verdad? Salmo 84:10, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Verdad? Entonces, escogerá antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, más claro no se les puede poner, ¿verdad? Ustedes que nos están viendo desde las redes sociales, más claro no se puede poner. Es mejor estar aquí en la casa del Señor, gozándonos, alabándolo y glorificándolo. Y seguimos alabándolo. I know you're empty
sobre él. Aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. La muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Pueden sentarse. Amén y amén. Así sea, ¿verdad? Gloria y honra a ti, Señor. Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Un privilegio, una bendición que estemos en el santuario, en el templo de nuestro Señor, alabando su nombre. Bien expresaba la palabra de Dios que 6 días trabajará el hombre y el 7º día será santificado, apartado para alabanza y gloria de Dios. Mis hermanos, esta semana mi ser se ponía un poco triste delante de la presencia de Dios. En la semana yo convivo con diferentes personas, comparto el evangelio, comparto la palabra de Dios,
Una de esas plataformas donde puedo compartir la palabra de Dios es la radio. Pero platicaba con una persona y me decía, ora por un familiar mío. Ora por un familiar mío porque se ha cambiado de bando. Se ha ido a una secta. Y hablábamos en los varones de la apostasía. Cuidado, porque la iglesia de Cristo muchas veces no se está alimentando de la sola escritura, solamente la palabra de Dios. O se están desalimentando pero con fantasías, les predican el sueño que no ha alcanzado el ser humano. Tengamos cuidado. Y por no aprender la sana doctrina, muchos son como niños fluctuantes que son llevados por cualquier fábula. Mis hermanos, cuando usted conoce la verdad y usted vive por la verdad y predica la verdad, nadie lo va a mover de ahí. Pero cuando no la conoce, cuidado. Y les voy a ser sinceros, lloré. Usted como hijo de Dios, yo como siervo de Dios, tenemos que estar preparados, no solamente para conocer la verdad, sino para dar testimonio de la verdad. Amén, gloria a Dios. Para dar testimonio, sienta un celo saludable. Es increíble que cómo es posible, como aprendíamos el sábado los varones, que están escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores, utilizando al ser humano. Pero mientras usted y yo tengamos fuerzas, las piedras no van a hablar. Nosotros vamos a hablar del poder de la cruz, del evangelio de Cristo, de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Iba y daba un devocional sobre el Espíritu Santo, porque están negando la deidad del Espíritu Santo, la deidad de Jesucristo. Tenemos que quitar mucho de aquí para negar eso. Y yo no soy nadie para quitar o añadir de la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir con nuestras series de sermones, pero antes de entrar a nuestro sermón, la Iglesia de Cristo me gozo como pastor porque hay una hermana en Cristo que por la gracia de Dios, Dios le está dando muchos años por qué vivir. Y a ver, familia Ortiz, no se me escondan, hasta allá 3 generaciones. Arelí, hermana Flor, vénganse aquí más al frente para verlos. 3 generaciones, pero está cumpliendo años. Aquí más al frente, mi hermanita. Véngase acá. Arelí, acompaña a tu mami. Escareda, acompaña a tu abuelita. La hermana Flor está cumpliendo años, por ahí me dijeron. Un aplauso al Señor por su vida. ¿Verdad? Son 3 generaciones. Vengan acá al frente y oremos. Mamá, hija y nietos. Y allá están otros 2 nietos. Y ahí viene su hijo, que venga el hijo también. Vamos a orar, póngase de pie honrando la vida de nuestra hermana, pero sobre todo honrando al Dios que nos da la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Adriana, vente, Adriana, la yerna, Itzel, las 2 nietas, vénganse, mijas preciosas. Las esperamos. Vamos a orar honrando al Dios que nos da la vida. Y me dice la hermana, pastor, es que yo no cumplo años, ya descumplo. Dice, no, es una bendición cumplir años. Muchos no llegan. Yo quiero llegar a la edad de la hermana y todavía más allá, ¿verdad? Pero llegamos a una edad en que primero queremos sumarle 1 año a la vida. Y ya ahora se le está restando a la vida 1 año porque pues ya nos queda poco camino. ¿Verdad? No sabemos, solo Dios sabe, ¿verdad? Y vamos a orar y vamos a dar gracias, y vamos a dar gracias por la vida de Adriana. Adriana tuvo un momento muy difícil, es un milagro de Dios y ya anda hasta caminando, ¿verdad? Vamos a orar, extienda su brazo honrando la vida de la hermana y dando gracias a Dios y también honrando la vida de Adriana. Oremos, Padre, gracias porque eres un Dios bueno en gran manera, te agradecemos, Señor, de tu palabra nos anima, nos dice, nos exhorta que nos gocemos con aquellos que se gozan. Y el día de hoy yo me gozo con la hermana Flor, porque gracias, Padre, porque le has dado 1 año más de vida, pero sobre todo gracias, porque ha conocido al Dios verdadero, aquel que le está dando vida en abundancia y le va a dar vida eterna. Bendícela y guárdala. Al igual te damos gracias por la vida de Adriana, Señor. Gracias porque es algo palpable donde podemos ver que tú bendices. Cuídala
y guíala, Señor, y guía a la familia Ortiz. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Así de puestos de pie, no se sienten, mis queridos hermanos. Vamos a la carta de los Hebreos. Vamos a predicar sobre la segunda sola escritura, solamente la escritura, sola fide, solamente por la fe. Recordemos que usted y yo vivimos y andamos no por vista, sino por fe. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 4. Así puestos de pie, me siguen ahí con sus ojos y vamos a darle lectura. Los niños pueden salir a sus clases. Y nosotros vamos al libro de los Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios de esta manera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Padre, gracias porque eres bueno. Ayúdanos a cimentarnos día a día, a permanecer anclados, arraigados y sobreedificados en Cristo, Señor. A permanecer en la vid verdadera en Cristo, para que demos excelente fruto y aún nuestras obras se puedan hablar después de muertos, Señor, como lo hizo este hombre llamado Abel. Gracias porque eres bueno. Ahora prepara nuestros oídos espirituales para que acatemos tu palabra y la vivamos por fe, como aquel hombre que decidido en el año 1517, un 31 de octubre, pega las 95 tesis. Donde solamente creía que solamente la escritura, solamente la fe, solamente la gracia, solamente Cristo, solamente a Él la gloria. Gracias, Señor, por este momento y ayúdanos a crecer y a predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo con denuedo. Prepara, oh Espíritu Santo, nuestro ser para escuchar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Déjeme decirle que Dios nos dio 5 sentidos. Dios nos dio 5 sentidos con los cuales podemos percibir la vida, disfrutar la vida. 5 sentidos que si empezamos desde aquí, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del paladar, el sentido de palpearlas, tocar las cosas, poder palpearlas, ¿verdad? Pero está el sentido de la visión. Con el sentido de la visión usted y yo vemos si es real o es irreal lo que se nos está diciendo, lo que se nos está aconsejando. Pero déjame decirte que hay algo interesante, que el cristianismo no se vive con la razón, sino se vive con la fe. Se vive con la fe, es lo contrario. Y vamos a ver un ejemplo bíblico donde esto que estoy predicando el día de hoy se hace veraz, se hace cierto. Recordemos en aquel momento que Jesucristo resucita, va a la cruz del Calvario y resucita, y en un momento visita a sus discípulos. Y están ahí y lo ven, pero uno de ellos no estaba, llamado Tomás. Y le cuentan a Tomás, oye, vino Jesucristo, lo miramos. Y Tomás dice, si yo no viera, si mi sentido de la vista no lo ve y lo pudiera tocar, no voy a creer. Es lo que dice Tomás. Si nosotros vamos al texto bíblico en Juan capítulo 20, versículos 24, 25, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, dice la palabra de Dios. Siguiente, mija. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere, fíjese si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, yo tengo que usar el sentido de la visión, el sentido del tocar, para poder creer. Pues déjame decirle que la fe es todo lo contrario. La fe, cuando la carta de los Hebreos nos habla por fe, es que dice, no lo tienes que probar con tu sentido, con tus sentidos, sino que la fe simplemente es la certeza de lo que no
de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Eso es fe. Y Jesucristo va a exhortar con amor a Tomás. Ay, Señor Dios mío, ya que lo ve Tomás. Y Jesucristo dice, bendito aquellos que creen sin mirar. Tranquilo, Tomás, ahora te deshaces porque has visto. Pero casi le dice, hombre de poca fe, como muchas veces exhortó a sus discípulos. Hombres de poca fe. Por consiguiente, el día de hoy vamos a escudriñar sobre la fe. Y qué mejor hablar sobre la fe en la carta de los Hebreos. Dice el versículo número 1 del capítulo 11. Es pues la fe la certeza la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El escritor a los Hebreos empieza a describir lo que es la fe. Tan necesario en el siglo primero, y hemos avanzado tantos siglos, 2 milenios, tan necesario en el siglo XXI. La fe es un ingrediente primordial para la vida cristiana. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana sin fe. Muchos han fallado por su fe, porque no conocen la Escritura. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay que estar empujando a la iglesia de Cristo porque no están firmes en su fe. Pastor, y ahorita no, desde el siglo primero. Y el escritor a los Hebreos no sabía cómo animar a la iglesia de Cristo, a la iglesia verdadera. No dejen de congregarse, porque pues ya estamos bajo la gracia, no vamos al santuario, al templo. Y empieza el escritor a los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empieza a explicar lo que es la fe. Tan necesario en el siglo primero. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el contexto cultural, histórico, espiritual por el cual Dios tiene que levantar a un hombre y escribir lo que es la fe? Recuerden que estas generaciones estaban pensando que Jesucristo no era suficiente. Y la carta de los Hebreos habla de la superioridad de Cristo, la suficiencia de Cristo. Solo Jesucristo basta. Es que tenemos que poner nuestra fe claramente en Jesucristo. Y vamos a hablar sobre la fe, porque algunos han puesto su fe en otras cosas. No solo se trata de fe. Por eso es sola Escrituris, sola fide, sola gratia, solo Christus. Y solamente a Él la gloria. Pero hoy estamos analizando la fe. Cuidado con el dudar y querer regresar a la ley, querer ponerle más a la fe. Cuidado, porque algunos querían regresar. Y el escritor a los Hebreos dice, la vida cristiana se vive por fe. Mi querido hermano en Cristo, iglesia de Cristo, los que estamos el día de hoy aquí, los que van a ver este mensaje a través de las redes sociales, en sus diferentes plataformas, si te has decidido jugar la vida por Cristo, te la tienes que jugar por fe. Si Dios nos dice como familia por aquí, si Dios nos dice como iglesia por aquí, te la tienes que jugar por fe. Y pastor, ¿cómo le vamos a hacer? Dios se proveerá. Eso es fe. Sencillamente hay que hacer lo que Dios nos manda hacerlo. Y a veces, aunque no miremos, tenemos que actuar en fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra certeza conlleva un conocimiento seguro y evidente de algo que es cierto. La palabra certeza conlleva un conocimiento seguro. Yo estoy seguro sobre esto que es cierto. Si no, no te la juegues por Cristo. Si no estamos convencidos que nuestra fe es real, no tenemos la certeza. Pero cuando tú tienes la certeza, es un conocimiento seguro y evidente de que algo es cierto. Sencillo. Tienes la certeza que es cierto que un día tú y yo vamos a resucitar. Aunque no hemos visto a ningún familiar, pero tenemos fe que un día tú y yo vamos a vivir una vida eterna. Y no solamente vivir una vida eterna, sino que nos espera cielo nuevo y tierra nueva. Eso se vive por fe. Tengo la certeza de que Dios tiene el control del futuro.
Entonces, ¿por qué te abates? ¿Por qué te afanas, alma mía? Espera en Jehová. Porque muchas veces la fe nos falta. Tengo la certeza de que Dios va a proveer para cada necesidad que yo tenga en el peregrinar de esta vida. Tengo la certeza de que el futuro es suyo y no es mío. Eso es fe, tener convicciones, tener la certeza. Porque añade el escritor a los hebreos la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción viene del griego original, a la cual fue traducida a la gramática española de la palabra elenjos. Se agarra del griego y se traduce a la gramática española la palabra convicción. Pero ¿qué es lo que conlleva en el griego original? Indica un conocimiento interno, mis queridos hermanos. La convicción indica un conocimiento interno sin base a lo material. ¿Se da cuenta? Ay, hasta que yo no vea, dice Tomás, hasta que no vea a Jesucristo materialmente, lo pueda ver, y no simplemente lo pueda ver, lo pueda tochar. Tú tochas, yo tocho, nosotros tochamos. Tocar, hasta que lo pueda tocar, entonces creeré. Eso no es fe. Convicción, del griego elenjos, que indica un conocimiento interno sin base a lo material. O sea que lo material, como este celular, queda fuera. Si tú lo ves y ya lo tienes, eso ya no es fe. Ya no es fe. Lo material queda fuera. Eso es lo que lleva a la convicción, un convencimiento interno. Interno. ¿En dónde, pastor? En tu alma, pero sobre todo en tu espíritu, unido a la certeza del Espíritu Santo que mora en ti. No es material. Te da esa certeza, te da esa convicción. En tu alma y en tu espíritu. O sea, todo contrario a la de Tomás. Tenemos convicciones de que Dios va a obrar conforme a su santa voluntad. Tú y yo no vemos el futuro, pero tengo la convicción de que Dios me va guiando. Cualquiera que sea el camino que Dios me diga que tome. Porque hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final son muerte. Por no considerar ¿a quién? A Dios. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, excelentes. Mira, no, pero mira, ya lo oramos. No, pero vamos a darle por aquí. Oh, no, es que este camino, fíjate cómo está. Pero Dios nos ha indicado por aquí. Es más fácil caminar en la voluntad de Dios, a pesar que el camino sea difícil, que caminar fuera de la voluntad de Dios en un camino que pensamos que es camino de vida. Pero ahí entra la fe. Cuando tú ves ese mar rojo delante de ti, ahí entra la fe. Es que lo material se ve, muchas veces lo material se razona, lo lógico. 2 más 2 son 4. Pero imagínate, cuando la multitud se les está oscureciendo y le dicen al maestro de Nazaret, a Jesucristo, despide a la gente porque no tenemos que darles que comer. Fíjate los peces que tenemos y los panes no van a alcanzar. Y claro que la lógica daba que no iba a alcanzar. Pero es que cuando tu lógica no te da, eso es un milagro. Y los milagros se esperan por fe. Los milagros rompen con todas las leyes de la naturaleza. Porque aún la creación está sometida a Dios. La naturaleza y todo está sometido a Dios. Entonces, eso es la convicción. Es algo interno, sin base en lo material. Versículo número 2 dice la palabra, porque por ella
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Déjame decirte una realidad: a través de tus logros humanos, a través de tu dedicación, a través del sudor de tu frente, tú puedes llegar a cosechar muchas cosas buenas, puedes llegar a tener muchas cosas materiales. Y te voy a decir, esto es la verdad: si lo estás haciendo unido a Dios, disfrútalo, qué bendición, ¿verdad? Porque a través de tu logro, tu esfuerzo, tu intelecto que Dios te ha dado, tu sentido común, tu entendimiento, tu razón, hasta tu astucia para lo bueno, puedes llegar a tener muchas cosas bastante. Si lo has hecho unido a Dios, disfrútalo. Pero aquel que no lo ha hecho junto a Dios, que lo disfrute más, porque un día, si no está unido a Dios, no está unido a Jesucristo, un día le espera un lugar llamado infierno. Entonces, por consiguiente, pero el punto aquí es que con tu dedicación, tu esfuerzo, el sudor de tu frente, tú puedes llegar a obtener muchas cosas. Pero sin embargo, dice la Escritura que a través de ella, ¿quién es ella? A través de ella, a través de las dos letras, esta palabra tan chiquita, a través de la fe. A través de ella tuvieron buen testimonio los antiguos. A través de ella, a través de la fe, puedes llegar a tener buen testimonio. ¡Wow! Increíble, ¿no? Lo que nos dice el texto bíblico el día de hoy. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Una palabra tan pequeña, compuesta simplemente por dos letras, llamada fe. En tu vida, tú puedes llegar a tener buen testimonio. ¿Y qué es buen testimonio? Simplemente que se hable bien de ti. Eso es buen testimonio. Simplemente que se hable bien de ti. Recibo un mensaje donde le dicen a uno de mis hermanos que recuerdan, que es bueno recordar al líder Cabañas, aquel hombre que decidió servir en un sindicato, en el sindicato del comercio, que el día de hoy en la ciudad donde soy natal hay un centro comercial, que la gente tiene un lugar en donde ejercer su oficio, que es el comercio. Y qué bueno que hablen. Es algo bueno que el ser humano hable bien de ti, es un buen testimonio. Pero déjame decirte algo que no tiene precio: que Dios hable bien de ti. Es bueno que el ser humano diga, no, pues hizo algo, wow, pues sí, algo terrenal. Qué bueno. Pero algo que no tiene precio, que sea el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, que hable bien de ti. No has considerado a mi siervo. No has considerado a Job. Hay legados que son terrenales, pero hay legados que son eternos. Que Dios hable bien de ti, eso no tiene precio. Y aquí Dios va a hablar en su santa escritura, porque hay tres cosas que son para la eternidad: Dios, tú y yo como seres humanos, y la palabra de Dios. Y estos hombres de los cuales se habla por ella y tienen buen testimonio, es Dios quien permitió y está hablando de ellos. Y es que estos hombres no solamente decidieron creer en Dios, porque si nosotros revisamos el texto bíblico, la palabra, aún Satanás y los demonios creen y tiemblan, dice. Es que estos hombres no simplemente decidieron creer en Dios, sino creerle a Dios. Aleluya, pues ya, yo creo en Dios, sí, pues por tus frutos los conoceréis. Yo creo en Dios. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Creerle a Dios es dar pasos por fe. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Estos hombres de los cuales se va a hablar se atrevieron a dar pasos por fe. ¿Sabes por qué la iglesia de Cristo muchas veces no se mueve como se debe mover? Porque nos falta fe. No nos alcanza el tiempo, pensamos que si le damos tiempo a Dios se nos va a acabar. Te falta fe. Y la vida se va a acabar.
Y todo en lo que te afanaste, aquí se va a quedar. Ay, es que no tengo tiempo para esto, para orarle a Dios. Imagínate. Y luego andamos afanados. Sencillamente no lo haces porque no tienes fe. Pero por ella, dice la palabra de Dios, estamos dispuestos no solamente a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Y atravesar el valle de sombra y de muerte porque estamos confiados que Dios va con nosotros. Y nunca nos va a dejar. Eso es fe. Y Santiago lo dice claramente, la fe sin obras es muerta. Necesitamos actuar por fe. A través del espacio y del tiempo, hombres quedaron plasmados en la carta de los hebreos por la fe que tuvieron. Y un buen testimonio. No un buen testimonio que los seres humanos hablen de ti, pues qué bueno, pero que Dios hable bien de nosotros. Que Dios hable bien de nosotros. Que me hubiera agradado escuchar un legado espiritual. Pero bueno, los antiguos se está refiriendo, y aquí en las páginas de los héroes de la fe vamos a encontrar que aún el escritor de los hebreos dice, me faltaría tiempo para mencionar, porque Dios ha tenido sus hombres y sus mujeres que han actuado por fe. Claro que sí, por eso es que la iglesia de Cristo sigue vigente. Porque Dios ha tenido sus hombres que han hablado con denuedo y por fe han hecho lo que han tenido que llevar a cabo desde la antigüedad, un Noé, un Abraham. Y no voy a entrar muy profundamente en ello porque se nos va a poner un ejemplo bien palpable, bien verídico de algo que pasó en la historia de un hombre llamado Abel. Se va a poner un ejemplo de este hombre de la fe y después empieza a describir a muchos hombres. Versículo número 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Déjame decirte que nuestro entendimiento racional nos va a decidir, fíjate lo que me quiero explicar y lo que quiero decir, Iglesia de Cristo, por nuestro entendimiento racional que Dios nos dio en el poder del libre albedrío que vemos desde la antigüedad, porque el día de hoy muchos dicen que el libre albedrío no existe, pues es la mentira más grande, porque cuando yo voy a la palabra de Dios, yo veo que Dios no hizo robots, no hizo celulares, Dios les dio indicaciones. Si haces esto vivirás, mira esto, lo otro, de todo árbol puedes comer, menos del árbol del bien y el mal. Dios le da indicaciones, quería una relación con un ser que siente y que decidiera por Dios, por amarlo a Él. Entonces el punto es que en nuestra facultad racional, eso nos da un libre albedrío. Y ese libre albedrío te da en lo que tú o yo o aquellos, o la creación de Dios, quiere poner su fe. Es que no solamente se trata de fe, se trata en qué pones tu fe. Porque estudiamos muchas veces que la gente pone su fe hasta en un árbol, todo es Dios y nada es Dios, y si yo quiero empiezo a adorar a esto. Y ponen su fe en eso. Muchos han decidido poner su fe en una secta. Que si tú investigas son doctrinas de humanos, pensamientos de humanos. Muchos han decidido poner su fe en una teoría que ni siquiera es algo científico. Jóvenes, dice Proverbios, para que adquieras entendimiento, sabiduría. Dice, ay no, pues creo en la teoría de la evolución. Oye, compadre, por lo menos cree en algo científico, comprobable ya. Si te la vas a rifar por la ciencia, no te la rifes por una teoría. Pero algunos han decidido poner su fe. Ay, pues es que pues Darwin dijo que la evolución y que esto, que el otro, y que fue, que vino, y que el chango se iba pareciendo al ser humano. O sea, no se trata nada más de fe, se trata donde con la facultad que Dios te da y el convencimiento del Espíritu Santo, poner la fe en algo verdadero, aunque es fe. Por eso dice el escritor a los hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios.
aunque no lo podemos comprobar, pasar por el método científico, observación, experimentación, hipótesis, comprobación de hipótesis, conclusión en los 5 pasos. No lo podemos pasar por ahí. Pero por la fe tú y yo entendemos que este universo, especialmente en el lugar, planeta Tierra donde tú vives, fue hecho por la palabra. ¿A qué se está refiriendo el escritor de los Hebreos? La palabra se interpreta a ella misma. Se está refiriendo que en un momento el ser humano siempre ha buscado la razón, la existencia de todo. Porque somos racionales. ¿De dónde venimos? ¿O hasta aquí se acaba la vida? ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Quién nos formó? O sea, claro que el ser humano se pregunta, busca a su creador. Y dice el escritor a los Hebreos, tú y yo entendemos que todo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Sabe que con el movimiento de helenismo con los griegos empiezan a filosofar, empiezan a buscar la razón de la existencia, a buscar la razón de todo, y empiezan con la filosofía, sofía, sabiduría, filos, amor, filosofía, amor a la sabiduría, y con esa sabiduría humana quieren llegar a la razón de la existencia, pero en pleno siglo I aparece un hombre. ¿Sabe por quién fue discipulado? Por el maestro de Nazaret. El maestro de Nazaret no vino 3 años a la tierra a pasar unas vacaciones, vino a discipular gente para que trastornaran al mundo a través de su evangelio. Y aquellos hombres, por fe hicieron su tarea. Y se levanta un hombre y le dice al imperio romano, al imperio judío y al imperio helenismo, al imperio griego que había sido antes del romano, en el principio era el verbo, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Tú y yo por fe entendemos que todo fue hecho por la palabra. ¿Y qué conlleva la palabra verbo? Déjeme explico, el verbo de vida. El verbo que da vida. El verbo que le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién te pide de beber, me pidieras que te diera agua y jamás tendrías sed. Tu alma, tu espíritu, tu ser estuviera saciado aquí por la eternidad. Pero eso ya no se predica. Y la mujer samaritana es, pues, ¿quién eres, no? Ve y dile a tu marido, no, es que no es mi marido. Bien dices, le dice Jesucristo, porque 5 maridos has tenido. La Escritura nos deja ver el pasaje, la historia, nos deja ver cómo estaba viviendo esa persona. ¿Sabe que nada había saciado a esa persona? 5 maridos, 1, 2, 3, 4. Le iba ganando algunas de ahí de la farándula, ¿no? 5, pero el 6º, no, pues ahora ya no me casé porque no sé si funciona o no funciona. ¿Y eso ha llenado tu ser? No. El verbo de vida. Cuando la palabra nos está diciendo que nosotros, tú y yo entendemos y comprendemos que por la fe todo fue hecho por la palabra. Verbo, cuando Juan se levanta a decirle a estos hombres sabios, a los griegos, a los romanos, a sus contemporáneos, a su pueblo, a su nación, y se levanta y empieza a decir que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Les está diciendo 2 cosas. Le está diciendo 2 cosas. Porque la palabra verbo viene del griego original, que usted, si busca, usted indaga en el diccionario Strong, griego, hebreo, si usted indaga y va a la palabra verbo y la busca en el original griego que es logos y va a la palabra 3056, usted se va a dar cuenta que significa razón, significa palabra. Entonces esto nos conlleva 2 cosas. En primer lugar, les dice Juan, ¿dónde buscan la razón de la existencia? Si en el principio era el verbo era con Dios, por Él, por su palabra. Porque Él habló, puso lo que estaba en desorden, lo puso en orden, dio vida. ¿Dónde buscan la razón? La razón está en el logos, en el verbo. Segundo, la palabra logos, verbo, conlleva esto, palabra.
Dios es poderoso. Solamente con su palabra dio vida a donde no había vida. No somos parte de la casualidad, querida iglesia de Cristo, queridos jóvenes. Ni este celular es parte de la casualidad. Ni este pantalón, hasta saltó el pantalón, ni este pantalón, ni estos zapatos. Hay un diseñador atrás de él. Este teléfono, para que llegara a ser el 10 o el 9, no sé qué número sea, tuvieron que pasar por el diseño 1, pensar en el diseño 2. Hay un diseñador. Pues nuestro diseñador es Dios, con su palabra, con su aliento todopoderoso, nos dio vida. Y pastor, ¿eso cómo lo entendemos? Por fe. Por fe. Logramos entender que el Creador, el Dios todopoderoso, nos dio simplemente vida porque Él es poderoso con su palabra. Un Dios en 3 personas. Escuchaba esta semana, si dentro de su creación Dios hace posible que el H2O se pueda ver en 3 diferentes maneras: sólido, líquido y gaseoso. ¿A poco Él no es poderoso para manifestarse un Dios en 3 personas? Ese es Dios, que a través de la Escritura lo vemos. Entonces tú y yo, por la fe, entendemos que todo fue constituido a través de la palabra de Dios. Y pasa a poner un ejemplo de un ser humano. Porque el versículo 2 dice, por ella, por la fe muchos alcanzaron buen testimonio. Y empezamos a ver en el versículo número 4, por la fe. Fíjese lo que dice el 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún hablan por ella. En este versículo quiero empezarlo de esta manera. ¿Será tu testimonio el que hable? ¿Qué testimonio va a hablar de ti? Porque dice la palabra de Dios que por ella, o sea, por la fe, los antiguos tienen buen testimonio. ¿Qué testimonio se va a hablar de ti y de mí? Cuando partamos a la Nueva Jerusalén, cuando partamos al paraíso, como Dios le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué testimonio vamos a dejar tú y yo? Hablando específicamente de la fe. Que fuimos unos hombres, pues ahí, sí, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, sí tenía pues una fe, ahí se le miraba que tenía fe. Oh, no. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, era un hombre de fe. Oh, sí, no. Era un hombre de una fe excelente. Oh, no. Fue un hombre de fe que aún su legado sigue. ¿Cómo se va a hablar de ti y de mí? Acerca de nuestra fe. Y no cualquier fe, nuestra fe puesta en la persona y en la obra de Jesucristo. Es que a mí me interesa mucho mi carrera universitaria. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo hagas! Y hazlo. Pero ¿qué con aquello que no se ve? ¿Qué con aquello lo que es eterno? 27 años atrás terminé mi licenciatura en Derecho. Y todavía me ofrecen ciertas cosas. Ya no. Bye, chao, hasta luego. Es importante, claro, pero comparado con el eterno no se compara. Por ella, por la fe, ¿qué se va a hablar de ti y de mí? Vamos a dejar un legado de la fe. Que fuiste un hombre de poca fe, de una fe regular, de una fe que te movía a hacer cosas, porque tenías esa fe en ese Dios vivo. Porque tuviste una fe extraordinaria. ¿Qué se va a hablar de nosotros cuando se hable de la fe? Porque aquí se abre el salón de la fama de la fe en las Escrituras bíblicas. Welcome. Bienvenida a Iglesia de Cristo a escuchar el día de hoy
esta predicación. Porque tú y yo sabemos que el ser humano honra al talento humano, honra a la ciencia humana. Está el Salón de la Fama de básquetbol, ¿no? Que ahí están muchos que han entrado por sus logros, por tener un talento tan tremendo y fueron únicos y quedaron plasmados en el Salón de la Fama del básquetbol, del béisbol, las estrellas en Hollywood, ¿no? Un actor tremendo, excelente, y ahí andas caminando por Hollywood y pues ve la estrella de tal, ay, no, pues sí, mira aquel que cantaba eso, ay, y ahí lo ves, ¿verdad? Si vas a Nashville, Tennessee, ves el salón también como tipos estrellas, ahí está Elvis Presley de la música country, esto que el otro. O sea, el ser humano también premia. Pero ¿por cuál te la vas a jugar? ¿Por el premio del ser humano o el premio de Dios? Iglesia de Cristo. Porque si decidimos servir a los hombres, no somos buenos siervos de Jesucristo. Y yo no te estoy diciendo que si Dios te dio un talento, te dio algo bueno, que no lo exprimas, exprímelo, sé el mejor. Pero todavía sé mejor en tu fe. Sé el mejor, si Dios te lo dio. Esmérate, prepárate. Pero sé mejor en lo que no se ve, en la fe. Porque aquí vemos que el ser humano premia el talento al humano. Pero algo sí te voy a decir. Y se lo dijo el profeta Samuel en un momento a Saúl. Dios honra. Hay pastores que es por gracia. Yo lo sé que es por gracia. Dios ya pagó la totalidad. Si yo doy frutos, si yo vivo por fe, es por lo que Dios hizo por mí. Yo lo sé que es por gracia, sola gracia. Pero no cabe duda que Dios honra a los que le honra. Y así le dijo el profeta Samuel y se lo recordó a Saúl. No se te olvide que Dios honra a los que le honran. Y aquí vemos que el Salón de la Fama, Dios honrando, permitiendo que se hable de seres humanos que por ella, por la fe, tuvieron buen testimonio. Y quien abre el Salón de la Fama de la fe es Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y qué interesante, porque se empieza a hablar de una fe, de un joven que murió a una edad temprana, pero tuvo fe. Y dice la Escritura que aún su obra, su fe que hizo, sigue hablando por él aún después de muerto. Qué interesante. Dice la palabra de Dios que aún su fe, su obra, su ofrenda que ofreció a Dios, muerto aún habla por él. Pues qué fe tuvo Abel. ¿Quién era Abel? ¿En qué época vivió? ¿Bajo qué dispensación? ¿Por qué es el que habla el Salón de la Fama de la fe? ¿Qué característica tenía su ofrenda? ¿Por qué abre la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, con la fe de Abel? Interesante, porque el Salón de la Fama se abre no con algo de recibir, sino con algo de darle a Dios. Usted y yo no le podemos ganar a Dios en darle. Pero el Salón de la Fama se abre con este hombre llamado Abel, que ofreció, que dio una ofrenda. Oh, no, perdóneme. Los dos ofrecieron ofrenda. Sino que hubo una diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel. Pero ¿quién fue Abel que abre el Salón de la Fama de la fe? Abel, junto con su hermano Caín, fue hijo de Adán y Eva. Aquellos primeros hombres que fueron formados en el huerto del Edén bajo la inocencia, bajo cuando el ser humano no conocía la maldad, cuando el ser humano era bueno en gran manera, pero decidió desobedecer a Dios y agarró del fruto del bien y el mal. Son expulsados Adán y Eva. Pues déjeme decirle que Caín y Abel son los primeros seres humanos que nacen bajo la dispensación de la conciencia. Sígame por favor, porque esto va a ser muy importante para que podamos explicar por qué Abel abre el Salón de la Fe. Entonces nacen bajo la dispensación de la conciencia, donde Abel y Caín conocían lo bueno y lo malo. Oh, wow, se acabó que el ser humano nomás conocía lo bueno y estaba en el huerto del Edén protegido por Dios y vivía ahí. No, salen del huerto del Edén y sus ojos son abiertos porque son engañados por las serpientes y en verdad son abiertos a lo bueno y lo malo. Y nace Caín. Y nace Abel, bajo la dispensación, la administración de Dios, de la conciencia. Conocían lo bueno y lo malo. Es más, son los primeros seres humanos que se ganan el pan de cada día, su fruto, con el sudor de su frente.
Antes de eso no. Todo estaba en el huerto del Edén. Decía Adán, agua de coco, agua de coco. Esto, pollo frito, pollo frito. Kentucky Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken. Everything, todo free, gratis. Pero usted y yo conocemos que a través del pecado Dios le dice, te ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Espinos y escardos te producirá la tierra que trabajes. Muy importante el contexto. ¿Por qué el primer libro llamado Génesis nos lleva a casi a uno de los últimos libros llamado la Carta a los Hebreos? Porque nacen bajo esta dispensación. Y son los primeros dos hombres que empiezan, uno a trabajar la tierra y el otro a trabajar el ganado. Caín se va a labrar la tierra. Empieza a labrar la tierra, con el sudor de su frente se iba a ganar el pan de cada día. Abel empieza a pastorear, a ser pastor de ovejas, a pastorear las ovejitas. ¿Usted ha trabajado la tierra? Es duro trabajar la tierra, ¿no? ¿Ha creado a un animalito? Ay, no, pues quiere ganas crear a un animalito. Ahora crear 2, 3, vivir de eso, estar trabajando la tierra. Estaba ahí Abel trabajando, con el sudor de su frente se iba a ganar el pan de cada día. Me dice una persona que yo conozco que trabaja duro y todo. Y yo estaba sembrando 2 palmeritas en mi casa y haciendo ahí el hoyo. Y me dice, te ayudo. Y empezó a hacer el hoyo. Y dice, ay no, sudaba. Dice, ay no, esto está muy difícil. Pues así empezó Abel a ganarse el pan de cada día. Caín. Y Abel pastoreando sus ovejas. Nacidos bajo la conciencia, conociendo lo bueno y lo malo. Sabiendo lo que se debe de hacer y no. Interesante. Interesante. ¿Y qué ejemplo se va a poner? Vamos a Génesis 4, 1, 5 para que miremos que esos son los 2 primeros seres humanos que son formados, que nacen fuera del huerto del Edén. Y dice la palabra, si tiene ahí su palabra, vaya conmigo a Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5. Vea la historia de Caín y Abel. ¿Por qué Abel abre el salón de la fama de la fe? ¿Por qué Dios empieza con este hombre? Dice capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, dice la palabra de Dios. Interesante. Por eso dije, perdón, me equivoqué, porque los dos traen una ofrenda a Dios. O sea, no es que Caín no decidió traerle una ofrenda a Dios. Los dos nos narra el texto bíblico, por eso lo llevé al capítulo 4, versículos 1 al 5, para que veamos la historia. Y por qué Abel está en el salón de la fama, de la fe, y su hermano Caín no. La historia bíblica nos narra el tipo de ofrenda que llevaron. Caín decide llevarle del fruto, o sea, lo que le dieron, sus naranjos, sus papayos, sus manzanas, lo que haya sembrado. El texto bíblico no me lo deja saber. Dice, él decide y él agarra y pasa y agarra y le lleva a Jehová. Pero más Abel, dice la palabra de Dios, no simplemente fue cualquier ofrenda, sino agarró de los primogénitos, de las primicias. Los borreguitos que estaban mal, los que nacieron estaban poniendo gorditos, lo mejor. Que cualquiera a nuestro ojo dice, no, pues ¿cómo le voy a llevar esto? La carne que me puede dar este animal, o cómo se puede reproducir este animal, la leche que me puede dar este animal, ¿cómo? Wow, aún de muerto, porque Caín mató a Abel, ese es el corazón del ser humano, pero aún de muerto, dice Dios, su ofrenda habla delante de mí, porque Abel tuvo fe. Cuando tú ofrendas a Dios y lo ofrendas de cualquier cosa, pues dices, sí Señor, pues yo te obedezco. Pero una cosa la obediencia, y qué bueno que obedezcamos a Dios, pero otra cosa es el honrar a Dios.
Otra cosa es el honrar a Dios. Eso va más allá de la obediencia. Abel podía honrar a Dios con una ofrenda de sus ovejas. Pudo haber agarrado 2, 3, ahí se va, o pudo agarrar, no, pues estas ahí se ven más o menos, se las voy a llevar a Dios, pero no. Una cosa es obedecer a Dios, otra cosa es honrar a Dios, otra cosa es darle a Dios con un corazón alegre. Una cosa es reconocer que Dios merece todas las primicias. ¡Wow! Pastor, ¿por qué predica sobre eso? Mis hermanos, con eso se abre el salón de la fe. I'm sorry. Se abre con alguien que trajo una ofrenda y miles de años después el escritor a los Hebreos, el Espíritu Santo lo pone a que escriba y narre que aún su ofrenda de muerto habla delante de Dios. Porque no solamente decidió obedecer a Dios, sino decidió honrarlo, llevarle con un corazón alegre, pero sobre todo llevarle con un corazón lleno de fe. Oh, wow. Es que tú no sabes, si das los primogénitos, si esas ovejas te van a dar más. No sabes si te van a dar de la misma calidad. Pero dice la Escritura que Abel, por fe, por la certeza y la convicción que tenía, yo honraré a Dios. Y por fe le estaba esperando que Dios se lo multiplicara. Con esto voy a terminar, mis queridos hermanos. Es sencillo. ¿Por qué hay una diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel? Porque Caín llevó ofrenda. Es sencillo. Por lo que nos dice el texto bíblico, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí lo aplicó Abel. Señor, tú mereces lo mejor. Aquí está. Decido honrarte. Decido apartar la mejor parte para ti. Es fácil. ¿Sabe que hay una encuesta? Hay una encuesta donde dicen que la iglesia de Cristo, la iglesia saludable, aquella que está predicando el evangelio, aquella que no está vendiendo el evangelio, aquella que no está vendiendo bendiciones, aquella que no vende escobas para que saques la maldición de tu casa y la gente ahí lo anda comprando, aquella que no te vende la flor de Sarod, o sea, porque hay iglesias esas que no son iglesias de Cristo. Son sectas, como aprendíamos, sectas de demonios. ¿Sabe que esas iglesias no sufren por lo material? Llevan sus ofrendas y ahí están dando, porque quieren comprar, ganarse algo de Dios. Pero la iglesia de Cristo, la estadística marca que hubo generaciones, porque el alma generosa prosperará. Hubo generaciones, no solamente generosas, que aprendieron a honrar a Dios, a ser obedientes a su palabra, a darle su ofrenda a Dios. Esas generaciones se van acabando y sigue una generación que todavía es dadivosa. Pero las estadísticas marcan que las nuevas generaciones no van a tener ese corazón. Tal vez van a querer honrar a Dios con su fe, con sus talentos, tal vez su tiempo, pero las ofrendas. El salón de la fama de la fe se abre con alguien que estuvo dispuesto a tener fe en algo material, en el fruto, en el sudor de su trabajo, porque cuando tú honras a Dios con tus ofrendas, con lo que Dios te ha dado, a veces no te hace lógica, dices, no, es que no me va a dar. Pero no lo haces por lógica. Abel no lo hizo por lógica, lo hizo por obedecer, honrar a Dios con un corazón alegre, pero sobre todo con un corazón lleno de fe. Yo me pregunto, nuestra generación, nuestros jóvenes, ¿vamos a romper esas estadísticas? ¿Están dispuestos a honrar a Dios y decirle, Señor, vamos a actuar por fe? Vamos a conquistar tu misión y tu visión. Pastor, Bethesda tiene una misión, a ofrendas. ¿Por qué no una ofrenda de allá? No. Qué bueno que los de allá han dado y ya tienen mucha bendición, porque Dios honra a los que le honran. Hay angloamericanos muy bendecidos. Y no estoy vendiendo una teoría, una teología de la prosperidad. No, estoy predicando sobre algo bíblico. Es verdad que Dios bendice, pero en muchas maneras.
El solo hecho que tengas salud y te pares y puedas ir y esforzarte y tener el pan de cada día es porque Dios nos lo ha dado. Solamente por la fe. Y va a empezar a describir la palabra de Dios tantos hombres que tuvieron fe en diferentes áreas de su vida. Con Abel se habla que aquel primer hombre que nace sobre la conciencia, que con el sudor de su frente se iba a ganar el pan de cada día, o sea, le iba a costar. Dice el salmista David: no ofreceré sacrificio a Dios que no me haya costado. Le iba a costar. Después va a venir Enoch, después va a venir Abraham, después va a venir hasta una mujer que no fue del pueblo de Dios, que actuaron por fe. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de estar en tu santuario. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz. Gracias por el reto que nos dejas, Señor, de dejar un buen testimonio. Qué bueno que los hombres hablen de nosotros, que se acuerden de algo bueno que hicimos. Pero, Señor, lo que no tiene precio es que tú hables de nosotros. Que por la fe puesta en la persona, en la obra de Jesucristo, decidimos no solamente creer en ti, sino creerte a ti, Señor. Que tú eres poderoso para hacer con nosotros, Señor, lo que a ti te plazca. Ayúdanos a honrarte, Padre, como tú mereces. Por la fe, Abel ofreció mejor ofrenda, que aún su ofrenda habla después de muerto. Pero tú no puedes lograr esto por sí solo. Tú lo tienes que lograr pegado a Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, arraigados y sobreedificados en Jesucristo. Así como la vid da ese precioso fruto llamado la uva, es que el pámpano, si no permanece en la vid, no puede dar fruto. Así tú y yo, si no permanecemos en Jesucristo, nuestros mejores esfuerzos vendrán a ser fracaso. Porque quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad es el poder de la cruz, el poder del Santo Espíritu. Por eso te invito el día de hoy, si estás aquí o nos estás viendo a través de las redes sociales, a que vengas a Jesucristo. Es que yo no tengo fe. Pues ven a Jesucristo, para que en un momento, como dijeron sus discípulos, aumentanos la fe. Ven a Cristo. Dice la palabra en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahí donde estés, si nos estás viendo en vivo, nos vas a ver, dile en silencio, en reverencia, dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador. Mi conciencia me acusa que soy malo. Mi conciencia me lleva a pecar. Pero te pido perdón el día de hoy. Invito a Jesucristo a mi corazón, a mi ser, a mi espíritu, que viva en mí. Lo acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque hemos escuchado de la fe. Y por fe, Señor, por fe sabemos que estamos dando fruto para tu gloria. Y todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes. Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Y una vez más, bienvenidos a la casa de Dios. Dice en Filipenses 4:6 que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, ¿verdad? El afán nos lleva a que Jesús dijo que no estemos afanados. Mirad las aves del cielo que no siembran ni tienen granero y Dios las alimenta. Así también la hierba del campo que hoy es, ni aún Salomón se vistió como una de ellas. Estamos agradecidos con Dios porque Él es quien nos da lo necesario. Todos estamos aquí por la honra y gloria de Él, ¿verdad? Y ahora honrémoslo con los bienes que nos ha dado, ¿verdad?, en esta semana, y que cada uno dé como propuso en su corazón, con alegría, no porque debemos de dar para que nos dé, sino con un corazón alegre, porque Él ama al dador alegre. Oremos al Señor. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta hora, porque nos has
bendecido hasta ahora, Señor. Tú has estado con nosotros cada día, Señor, y en esta hora, Señor, pedimos que tú bendigas, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que serán recogidos, que servirán para que tu obra siga adelante. Bendice al dador alegre, Señor, bendice a cada una de las familias aquí presentes, Señor, y de igual manera, Padre, bendice su entrada y su salida. De igual al que tiene trabajo y al que no lo tiene, bendícelo, Señor. Al que lo tiene, Señor, dale un mejor salario, y al que no, Señor, abre puertas para que pueda recibirlo. Gracias te damos, Señor, ponemos todo esto en tus manos, en acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puesto en pie, vamos a cantar esta alabanza. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo. Te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará.
Señor, gracias por permitirnos llegar a tu casa esta tarde. Gracias, Señor, porque pudimos ser llenos de ti por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a tener esa fe, que no mengue, Señor, que no desvanezca, Señor, sino que crezca cada vez, Señor, que caminamos contigo, siempre estemos conscientes de que tú, Señor, quieres que nuestra fe crezca. Y solo una de las formas que podemos lograr eso es estar en comunión contigo, Señor, y tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.